jaque mate. Para empezar, hablemos del camino al Mundial, siendo las eliminatorias. Si se preguntan del por qué, o para qué sirve esta clase de competiciones futboleras, es muy simple. Sirvieron para definir a quienes merecen ir a la mayor cita mundialista, y quienes quedarían eliminados, mientras que los que sobraban, se tendrían que definir en las repescas intercontinentales. En otras palabras, fue un proceso que ha sido realizado por la FIFA, desde el Mundial de Italia 1934 hasta el día de hoy, las cuales se han acumulado alrededor de 209 equipos participantes con el avance de los años, tanto los que fueron en su mayoría, como a otros que consiguieron la clasificación milagrosamente. Pero aquí no vamos a relatar una historia cronológica para aburrirlos, sino a mencionar un listado de casos tanto conocidos, y otros que fueron algo turbios, bajo el confiable formato conocido en Internet como iceberg. Así como lo oyeron, en este formato mencionaré de manera subjetiva, aquellos temas que serán divididos en 7 niveles, empezando desde lo más conocido, hasta lo más oscuro para que cualquiera lo disfrute como no lo pueden imaginar. Ahora sí, con estas aclaraciones que acabé de explicar, sin más que decir. Continuemos. Cuando la selección albiceleste participó en la anterior edición de Francia 1998, cayendo eliminados ante los Países Bajos en la ronda de cuartos, llegaría uno de los entonces técnicos quien sería el responsable de la tremenda orquesta futbolera que batió récord en las eliminatorias sudamericanas, siendo Marcelo Bielsa. Durante este duro camino, se opacó de diversas circunstancias siendo la ausencia de la Copa América que se realizó en Colombia 2001, pero eso no impidió que Argentina siguiera concentrado en su propio objetivo que era más importante como lo ha sido el Mundial. Con la formación de importantes figuras siendo la Bruja Verón, Roberto Ayala, Ariel Ortega, y en especial Hernán Crespo, fueron la clave fundamental que la albiceleste dominara la tabla de principio a fin, teniendo el resultado de 43 puntos, producto de los 13 triunfos que cosechó, a pesar de la única caída que tuvieron ante Brasil por 3-1. Lamentablemente, a pesar de su rotundo éxito, no sirvió de nada cuando debutaron en la edición mundialista de Corea-Japón 2002, cuando fueron eliminados en la fase de grupos, pero eso es otra historia. En el partido de vuelta de la última ronda del camino a Qatar 2022, Senegal y Egipto se enfrentaban por el boleto para representar a África, en medio de un encuentro que aparte de ser algo reñido, estuvo plagado de muchos láseres que tenían la hinchada local. No hay mucho que decir acerca del por qué los faraones quedaron eliminados así, pero al fin y al cabo, eso terminó a que la FIFA multara a los leones con un partido a puerta cerrada en la siguiente eliminatoria, como consecuencia de un acto que fue calificado como antideportivo. De todos los enfrentamientos que tuvieron entre la albiceleste y los triunfalistas, disculpen, cafeteros que siguen mofados por estos infortunados programas deportivos, en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994, ambas selecciones peleaban por conquistar la cima del grupo, la cual lo llevaría directamente al torneo. Pensaban muchos que Argentina la tendría fácil, sin la necesidad de Maradona que estaba de espectador, pero cuando el partido arrancó, sucedió un resultado que acabó siendo una pesadilla para los locales. Con un entonces equipo visitante que estaba formado por el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, el Tren Valencia, Óscar Córdoba, y Leonel Álvarez, bajo la dirección del Pacho Maturana, aplastaron de visitante a la albiceleste por 5-0, arrebatando el cupo directo al Mundial, y para rematar, los mandaron directamente a la repesca. Y eso no fue todo, porque luego de un sorprendente marcador que casi eliminan a los argentinos, Maradona aplaudió junto al público que asistió al partido, como una señal de respeto al rival, siendo un hecho que hasta el día de la realización del video, fuera recordado en la memoria colectiva futbolera, antes de que fuera sumamente arruinado por el desastre que tuvieron en su siguiente participación, pero eso es otra historia.
A lo largo de muchas ediciones, tuvimos a varias selecciones que clasificaron por primera vez hacia la Copa del Mundo, pero que posteriormente no han tenido la misma suerte luego de haber dejado huella ahí, en especial con los que fueron tan novatas y que lograron entrar milagrosamente. Entre estos equipos que destaco aquí en este punto, se encuentra la selección de China por su clasificación hacia Corea-Japón 2002, Haití por su sorprendente eliminación hacia México en el camino al Mundial de Alemania 1974, Bosnia y Herzegovina por su liderato que accedió de manera histórica hacia Brasil 2014, y la más sorprendente, las clasificaciones de Angola y Togo hacia Alemania 2006, junto a Trinidad y Tobago quien también accedió por medio de la repesca eliminando a Bahrein. Sé que me dirán que faltó incluir a los canaleros en este punto, pero eso lo dejaré reservado más adelante. En todas las ediciones que se llevaron a cabo para cualquier torneo, muchos saben que los goles son amores, pero cuando vimos a ciertos equipos de golear a sus correspondientes rivales producto de sus groserísimos errores, ciertos resultados fueron calificados como contenido explícito futbolero para cualquier competición, y en las eliminatorias no fueron la excepción. Son incontables, pero muy incontables los casos de resultados exagerados que pasaron en las eliminatorias mundialistas que serían una pérdida de tiempo mencionarlas, así que diré lo destacado. Tenemos a la CONCACAF con su brutal paliza de México hacia San Vicente y las Granadinas por 11-0, el 14-0 que Japón le propinó a Mongolia, y obviamente, la escalofriante paliza que Australia le metió a la selección de Tonga por 22-0, que por cierto, pasemos al siguiente punto para finalizar el primer nivel. Cuando Australia se atrevió de aniquilar a sus rivales con un severo abuso de goles, como si esto fuera un videojuego, es debido a una protesta que tuvieron en contra de la FIFA, luego de que esta última rechazara la solicitud de cambiarlos de confederación, ya que estaban sumamente hartos de debutar en cada repesca para luego dejarlos sin mundial consecutivamente. Si bien estamos de acuerdo que con sus enormes registros, los títulos oceánicos que ganaron, y de su entonces única participación que tuvieron en la edición de Alemania 1974, era realmente obvio que Australia necesitaba sumar participaciones en el magno evento del fútbol, cosa que a la FIFA les valió una Ante esto, y de manera rota, pero bien rota, tomó la digna y sabia decisión de golear a sus rivales oceánicos, al estilo de Guts de Berserk, o al estilo del Super Saiyajin 3 de Goku en la franquicia Dragon Ball. Ya mencioné un poquito del por qué aplastaron a Tonga por 22-0, así que mencionaré a la siguiente víctima de un inalcanzable récord que sigue marcado en la historia de las eliminatorias, siendo nada más, y nada menos que Samoa Americana. Con una gigantesca masacre de 31-0, como si esto fuera un partido de fútbol americano, los hicieron cenizas, siendo el motivo principal de que la FIFA le hicieran caso a los australianos, y sorpresa, aceptaron la solicitud de enviarlos a la AFC, a partir de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Y bueno, tal como lo dijo cualquiera, el resto es historia. Tras el éxito que tuvo la edición mundialista de Uruguay 1930, para la siguiente edición, hubo países que querían participar ahí, por lo que, antes de organizar el mundial de los entonces 16 equipos que se llevarían a cabo en Italia, la FIFA decidió organizar las eliminatorias, las cuales se realizarían desde el 11 de junio de 1933, y concluyendo el 24 de mayo de 1934, tras haber ubicado a 31 selecciones en 12 grupos, de manera cuestionable. Al final, y con goleadas abrumadoras a bordo, sumado de los abandonos que hicieron las selecciones de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Paraguay, Perú, y en especial Uruguay quien era la vigente campeona del mundial anterior, se completaron los 16 participantes que debutaron en la siguiente edición, hasta el día en el que la selección de Italia alzara su primer mundial de manera obligatoria. Cuando se seguían realizando formatos que resultaron saliendo asquerosos en las eliminatorias, sirvieron como la única alternativa, o la principal razón obvia de que todas las selecciones, quienes eran pertenecientes al Reino Unido de Gran Bretaña, clasificaran al Mundial de Suecia 1958 parte por parte.
dejando a un lado a Inglaterra, Irlanda del Norte, y Escocia, quienes acabaron punteros en sus respectivos grupos y tomando boletos para el Mundial en tierras nórdicas. Había una selección faltante que ya estaba eliminada, siendo Gales, por lo que hasta ahí estaba incompleto el rompecabezas, y que se arruinó la historia gracias a Checoslovaquia. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Sin embargo, debido al desastre de formatos que la FIFA orquestó, ya que ninguno de los que pasaron a las siguientes rondas, siendo Turquía, Indonesia, Egipto, Sudán, Italia y Uruguay, se iban a enfrentar ante Israel, por lo que optaron retirarse, y como Gales estaba sin chances de ir al Mundial porque acabó en el segundo lugar del cuarto grupo en las eliminatorias europeas, recibieron la propuesta de la FIFA para debutar en la repesca ante un equipo que pensó que estaba adentro, y al final, los dragones obtuvieron su clasificación directa al Mundial, tras haberlos goleado por 4-0, globalmente. Aquí vamos. En las eliminatorias europeas al Mundial de Francia 1998, antes del enfrentamiento que se llevaba a cabo en el cuarto grupo, los escoceses estuvieron entrenando en el estadio Cadriorc por la noche, pero a pesar de eso, tuvieron un inconveniente con la iluminación, por lo que enviaron un mensaje de protesta ante la FIFA. Después de la reunión del comité, se reprogramó la hora del partido, que anteriormente sería a las 6:45, pero se la pusieron a la 1, el 9 de octubre de 1996. Ante esto, Estonia no estuvo satisfecha por las consecuencias logísticas que recibió, y en lugar de asistir al partido, decidieron retirarse. No obstante, Escocia sí debutó en la cancha, jugando nomás 3 segundos, y ya, fin del partido, porque esta selección fue la única que se presentó en la cancha, junto a su hinchada. Cuando los escoceses esperaron a que ganaran por 3-0 a través del walkover, la propia FIFA, quien cometió el error de programar la hora, se conformó con reprogramar el partido para el 11 de febrero de 1997, en Mónaco. Y bueno, el resultado acabó siendo para estos dos equipos, un soso y aburrido 0-0. Sin comentarios. De todos los equipos tan, pero tan humillados, reflejando la enorme vergüenza que tienen al debutar en las eliminatorias, en el viejo continente, podemos mencionar a selecciones que merecen debutar en torneos amateur como el Mundial para selecciones frágiles, siendo Andorra, Malta, Liechtenstein, y Kosovo. Ok, no, esa última no, porque es el equipo favorito de juego balón, así que mis respetos para Kosovo. Pero hablando en serio, la que se merece participar en un torneo así, es para la selección de San Marino, y les diré por qué. Los sanmarinenses son de por lejos, la peor selección de la historia, pero en eliminatorias del viejo continente, debido a resultados que fueron una catástrofe monumental, tiene una mayoría de jugadores que no son profesionales a tiempo completo, por lo que son de clase amateur, y tiene un historial de resultados extremadamente pobre, además de la falta de infraestructura y de recursos que sufre la federación. Incluso siempre ocupan de vez en cuando el último lugar del ranking mundial, y fueron la presa fácil para que selecciones colosas como Inglaterra y Alemania los dejaran vueltos pero de pura Nada más que decir, pasemos al siguiente punto. Ya mencioné a selecciones que lograron meterse por primera vez al mundial, ahora las siguientes son las que no tuvieron la misma suerte. A diferencia de lo que les mencioné en el anterior nivel, acá menciono a otros destacados que estaban al borde de clasificar, pero no lo lograron al final, siendo Guatemala en las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, Rhodesia en el camino hacia México 1970, Siria en las eliminatorias hacia Rusia 2018, Venezuela y Etiopía en el camino hacia Brasil 2014, Malí por un maldito autogol ante Túnez que los dejó por fuera de Qatar 2022, y por último Bahrein en las dos eliminatorias que cayó consecutivamente en la repesca, siendo la de Alemania 2006, y Sudáfrica 2010 respectivamente. Posiblemente me pregunten del por qué la nombré así, y se deba a lo siguiente que les explicaré ahora.
La selección de Siria, quien debutó en diversas competiciones, siendo la Copa Asiática, y haber sido 3 veces finalista en la Copa de las Naciones Árabe, había tenido jugadores que venían del país argentino, es decir, los que nunca fueron convocados por la albiceleste, bajo la entonces dirección técnica del también argentino, Héctor Cooper. Entre estos jugadores estaban Yalil Elías, Ezequiel Yam, Ibrahim Essar, y Esteban Gleyel, pero a pesar de esto, no pudieron ser claves para que las Águilas de Kaohsiung se pudieran seguir en la pelea y posteriormente obtener su clasificación al Mundial, más específicamente en las recientes eliminatorias de Norteamérica, en donde Jordania y Uzbekistán sí lograron cumplir su anhelada meta. Una pena. En el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, a través del octogonal final de la CONCACAF, Estados Unidos recibía de local ante la ya condenada Honduras, en un partido que, se pensaría que iba a jugarse como de costumbre en California, pero eso nunca pasó, porque se jugaría en Minnesota, especialmente en el estadio Allianz Field de Saint Paul. Como era de esperarse, los catrachos sufrieron las consecuencias del tremendo frío que había en el partido, y para colmo, las temperaturas eran de menos de 25 grados, por lo que se llevó el récord Guinness como el partido más frío de la historia, y claro, el positivo resultado de 3-0 que le sirvió a los gringos, para seguir afianzados en la clasificación hacia el Mundial, de manera evidente. Luego de la eliminación que tuvo Argentina, en el camino hacia el Mundial de México 1970, tras haber acabado en la última posición del primer grupo con tan solo 3 puntos, gracias a la caída que tuvieron ante Bolivia por 3-1 en 1969, para la siguiente edición que sería la de Alemania 1974, el formato clasificatorio contaba de 3,5 cupos, pero como Brasil era el vigente campeón del torneo, se redujo a 2,5, y para rematar, volverían a toparse con quienes fueron los principales causantes de eliminarlo, esta vez en el segundo grupo con Paraguay. Sin embargo, esto motivó a que la AFA tomara cartas en el asunto, a partir de las eliminatorias que se jugarían en 1973, y luego de recurrir a una estratégica, pero arriesgada idea de formar un equipo con jugadores alternos para poder conseguir un importante resultado de visitante, se la llamó en ese entonces como la selección fantasma. Luego de haberse preparado para el partido, a través de un exclusivo equipo que estaba formado por la mayoría de jugadores jóvenes y del fútbol local, y estando a la altura similar que tenía en la capital de Bolivia, bajo la única dirección del ayudante de Omar Sivori, Miguel Hino Miriello, fueron claves para una impresionante victoria que posteriormente los llevaría de vuelta al Mundial, tras imponerse por la mínima ante los bolivianos en condición de visitante. Sin dudas un importante momento que quedó grabado en la memoria colectiva, como un ejemplo de astucia y sacrificio que les valió la clasificación mundialista. Volviendo con Venezuela, que solo se dedica a eliminarse siendo la oveja negra de su propia confederación, en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos 1994, la Vinotinto fue tratada como un equipo equivalente a San Marino, es decir, que eran un relleno de grupo, y una vieja confiable para que la entonces selección de Bolivia, quien posteriormente se metería al Mundial, los hicieran por 14 goles, 7 en su casa, y otros 7 cuando estaban en la capital boliviana, mandándolos derechito al último lugar del segundo grupo. Pero en la siguiente eliminatoria, se comprobó ante muchos, que cuando fueron a muchos, es a muchos, sobre el cómo Venezuela jugaba a lo estúpido siendo un equipo tan verdaderamente chico, y esto ocurrió luego de verla en el fondo de la tabla como la peor en la historia de las eliminatorias sudamericanas, tras haber empatado 3 veces, y en lo demás haber perdido como si fuera uno de esos luchadores tan frágiles que debutaron en la WWE, para un impresionante resultado de tan solo 3 puntos. Qué verdadera porquería era esta selección, sin ofender, pero esta es la dolorosa verdad. La siguiente historia es tan conocida, y tan recordada por la hinchada cafetera, acerca de un técnico que dirigió a selecciones siendo Ecuador y Honduras, las cuales llevaron a sumar sus siguientes participaciones en los mundiales, pero con la selección Colombia, a nivel de mayores, no tuviera la misma suerte.
Reinaldo Rueda, era en ese entonces el técnico quien llevó a los cafeteros a dominar el campeonato sudamericano sub-20, y posteriormente ocuparían el tercer puesto en el Mundial del 2003, además de haber ganado la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana con el Atlético Nacional, pero a diferencia de las eliminatorias que logró traer de vuelta a Honduras en Sudáfrica 2010, y Ecuador en Brasil 2014, con los triunfalistas que dirigía para las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, fueron un fracaso, a pesar de la recordable goleada de locales por 5-0 ante Uruguay, tras haber acabado en la sexta posición con 24 puntos por debajo de los charrúas. Sin embargo, tras haber tenido un lamentable momento de dirigir a la selección de Chile, para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, tendría la segunda oportunidad de dirigir a los cafeteros, siendo el 3-0 que le hicieron a Perú de visitante, pero lamentablemente, en las siguientes fechas sufrieron una larga racha de empates, hasta el tan conocido barranquillazo que recibieron ante los peruanos, las cuales recibieron la enorme silbatina y la lluvia de objetos contundentes que les arrojaban en las tribunas como señal de repudio. Para cuando reaccionaron ganando ante Bolivia, y ante Venezuela en las últimas dos fechas, ya era demasiado tarde. Así como pasó en su primer intento, se lo repitió igual en el siguiente, esta vez teniendo un paupérrimo resultado de 23 puntos, por debajo de una selección peruana que a la postre caería eliminada ante Australia en los penales del partido de la repesca neutral, y demostrando ante muchos hinchas cafeteros, del por qué Reinaldo Rueda, es el técnico maldito de la selección Colombia. Ese era el momento de haber echado a Rueda. Con razón los chilenos lo echaron, hermano. Es un desastre este ¡es un desastre! La verdad, no se lo merecía debido a los errores que cometió en su dirección técnica, pero cuando fue responsable del desastre que cometió no una, sino dos veces con los cafeteros en las eliminatorias mundialistas, valió tristemente la pena de mencionarlo en este punto. Sin duda lamentable. En el camino al Mundial de Corea-Japón 2002, por las eliminatorias de la CONCACAF, México recibía a la sorprendente selección de Costa Rica en condición de local. Hasta en ese preciso momento, el Tri seguía dominando en las eliminatorias como un equipo a temer, producto de sus abismales resultados a su favor, incluyendo la masacre hacia San Vicente por 11-0 en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos 1994, pero el 16 de julio del 2001, su hegemonía llegaría a su fin porque la selección de Costa Rica, dirigida por Alexandre Guimaraes, sorprendería a los mexicanos derrotándolos por 2-1, marcados por Rolando Fonseca y Hernán Medford, luego del primer gol que marcó José Manuel Abundis para México, siendo hasta el día de hoy, la caída más histórica que recibió esta selección, siendo fundada como el Aztecazo. Pero eso no fue lo único, porque en el camino hacia Brasil 2014, se repetiría la misma pesadilla, ya que la entonces Honduras, dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez, los volvería a vencer por el mismo marcador, anotados por Jerry Benson y Carlos Costly, después del primer gol marcado por Oribe Peralta, siendo el primer triunfo histórico para los catrachos en el Estadio Azteca, pero también fue el entierro para la dirección técnica del Chepo de la Torre, respectivamente. Y posteriormente, la directiva tuvo que hacer cambios desesperados poniendo a Tena, Vucetich y Herrera, quien a este último trajo de manera inmediata la base de jugadores del Club América para salvarlos de su eliminación. Ya en lo demás, supimos cómo México se salvó de milagro, gracias al momento más triste que será mencionado en el siguiente nivel. El siguiente punto es tan polémico, que por culpa de un asqueroso formato, fuera la motivación principal del por qué los representantes africanos, boicotearon la edición mundialista de Inglaterra 1966. Cuando se realizó el sorteo, seleccionando a los ingleses siendo los anfitriones del torneo, la FIFA trajo un formato de competición para dicha eliminatoria que fue de la siguiente manera, otorgando los 9 cupos a la UEFA, 4 para la CONMEBOL, y 1 para la CONCACAF, por lo que el resto se las tendrán que pelear por un solo boleto, y bueno, las reacciones negativas no se hicieron esperar.
Debido a este vulgar formato, la CAF anunció un tremendo boicot hacia el torneo, como una protesta exigiendo la igualdad en el deporte, y posteriormente, se disputó la organización del Mundial sin la presencia de representantes africanos, salvo un jugador quien debutó con Portugal siendo la Pantera de Mozambique, además de la primera participación de Corea del Norte que venía de una eliminatoria que estaba tan reducida. Al final, en el camino hacia México 1970, la FIFA le otorgó el cupo directo para un representante africano, siendo Marruecos, pero aún así, el enorme daño ya estaba hecho, y si no fuese por esta porquería de decisión que la FIFA tomó arbitrariamente, habría valido la pena en ese entonces la principal clasificación de Ghana en este torneo, pero ¿qué se le puede hacer? Cuando se realizó el reñido partido entre Perú y Argentina por el boleto hacia las Olimpiadas de Tokio 1964, a través del preolímpico, supimos la mayoría de la espantosa tragedia que terminó en la conclusión del torneo. Pero en la memoria de los perjudicados, sumado con las fuertes sanciones que la Conmebol y la FIFA les puso por la tragedia del Estadio Nacional, para las eliminatorias que se llevarían a cabo en México 1970, la blanquirroja buscaría vengarse de Argentina tras haber sido ubicada en el grupo triangular con Bolivia. Si el motivo del por qué la albiceleste acabó en el último lugar del primer grupo con 3 puntos, no fue simplemente por la caída que tuvo ante Bolivia, sino también por los 2 triunfos que tuvo Perú, además de un empate que les arrebató el cupo directo al Mundial, siendo de por lejos, un hecho de justicia divina. Esto último ocurrió el 31 de agosto de 1969, cuando los argentinos estaban obligados a ganar y con goleada ante los peruanos para pasar al Mundial, tras la pobre victoria que tuvo ante Bolivia por la mínima, sumado de las 2 derrotas que recibió. Pero lamentablemente para ellos, esto nunca ocurrió porque gracias a la victoria de Perú por la mínima, y del reñido empate que quedó por 2-2, fue la última vez que Argentina se quedaría sin debutar en la Copa del Mundo, mientras que Perú volvería a la mayor cita mundialista luego de 40 años, para luego debutar en los cuartos de final de la edición ante Brasil, gracias a las grandes figuras de su generación dorada que pasaron con la entonces blanquirroja, siendo Pedro Pablo León, Oswaldo Felipe Ramírez Salcedo, y Teófilo Cubillas respectivamente. Hasta el día de hoy, luego de su participación en el Mundial de Brasil 2014, la selección de Italia ha tenido diversas circunstancias que la condenaron a sus lamentables eliminaciones, y les diré por qué. En el camino hacia Rusia 2018, la Azurra se encontraba ubicado en el 7º grupo con España, Israel, y el resto de selecciones que nunca irán al torneo, al menos por ahora, pero tras haber concluido la fase, la Roja Ibérica se metió de una al Mundial, por lo que estuvieron obligados a ganar ante Suecia para acceder al torneo, pero para su mayor desgracia, los nórdicos evitaron a que Italia accediera. Con un resultado global por la mínima, Italia quedó eliminada, sumándose a la lista de países que no jugaron el Mundial, junto a Estados Unidos, Chile, y los Países Bajos que también quedaron eliminados tras haber quedado en el tercer puesto del primer grupo. Pero en la siguiente eliminatoria, que se llevaba a cabo en ese entonces para definir a los últimos clasificados rumbo al Mundial de Qatar 2022, se volvió a repetir la misma pesadilla, y por doble, porque luego de haber acabado en el segundo puesto del tercer grupo por detrás de Suiza, se tendría que enfrentar obligatoriamente, ante una sorprendente selección siendo Macedonia, y ¿qué pasó? Simple, los eliminó por la mínima y a partido único. Sin comentarios. El siguiente punto que verán ahora, formó parte de los tremendos escándalos que la FIFA orquestó, siendo el FIFA Gate, y una de ellas fue el tremendo robo que perjudicó totalmente a la selección de Irlanda, en la repesca europea de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Ocurrió el 18 de noviembre del 2009, cuando los irlandeses estaban igualando el resultado global para ir a la prórroga, ante una selección francesa que venía del segundo lugar del 7º grupo por debajo de la clasificada Serbia, pero a partir del tiempo extra, se presentó un lamentable hecho que enfadó a la visita, de la cual quedó impune. Francia igualó el marcador, desempatando el global pero de una manera ilegítima, ya que el entonces jugador, Thierry Henry, usó su propia mano izquierda para impulsar el balón y así permitir que William Gallas anote el desempate.
Lo peor de todo esto, fue que lo validaron sin importar los reclamos que exigían los irlandeses, sumado con el fuera de lugar, siendo recordado hasta el día de hoy como el mayor robo que impidió el histórico regreso de Irlanda hacia la Copa Mundial. Sin embargo, dicha polémica lo pagaría caro para los franceses, porque en el Mundial que participaron, acabaron en el último lugar del primer grupo con tan solo un punto, como consecuencia de su repudiable acto. Y bueno, como lo dijo cualquiera, el que la hace, la paga. A partir de este preciso momento, nos acercamos a los niveles finales de este iceberg. Por lo tanto, prepárense para lo que se viene, porque nos adentraremos con los casos más polémicos y turbios que hay en la lista. Ya fueron avisados. La selección de Corea del Norte. Con solo verlo, y tan solo verlo, recordarán las severas desgracias que tuvo, siendo los repudios que recibieron por su vergonzosa participación en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero en este punto, mencionaré lo siguiente. En el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, dicha eliminatoria que se llevaba a cabo en la AFC, los norcoreanos estaban debutando en el octavo grupo ante Corea del Sur, Líbano, Turkmenistán, y Sri Lanka, pero luego de las 5 victorias que cosechó, el torneo entró en una entonces pausa indefinida por la pandemia del COVID. Ante esto, la directiva del equipo notificó a la AFC el retiro de su competición, por miedo a que los jugadores estuviesen contagiados con el virus, siendo así, la anulación de sus anteriores resultados alterando la clasificación final del grupo. Posteriormente, cuando se pasó la pandemia, y de una nueva eliminatoria que se llevaba a cabo para la edición mundialista de Norteamérica 2026, en un partido que debutaba Corea del Norte ante Japón, por el segundo grupo, se presentó otro inconveniente que la condenó a su irreversible eliminación. Cuando se iba a llevar a cabo el partido, a finales de marzo en Pyongyang días antes del encuentro, las autoridades informaron ante la AFC y de manera abrupta, que no se podían albergar el juego, debido a preocupaciones que tenía en su país por un brote de una infección bacteriana en el país del sol naciente. De esta manera, la FIFA sancionó a Corea del Norte con una derrota por escritorio, pero eso no evitó a que ellos continuaran en competición, debido a la eliminación de Siria que también estaba en su grupo, además de los partidos que debutó de manera neutral, hasta confirmar su definitiva eliminación en el primer grupo de la siguiente ronda. Sinceramente, esto fue una condena muy dudosa, en especial para un equipo que se rehusó a jugar partidos por órdenes de las autoridades de su respectivo país, y todo, por temas de salud que se lo toma muy en serio, muy pero que muy en serio. Tal como lo leíste. A medida que se llevó a cabo la fase de todos contra todos en las eliminatorias sudamericanas, solo hubo 2 casos donde una terminó siendo nomás un rumor, y la otra que desgraciadamente fue real. La primera ocurrió en la última fecha del camino a Corea-Japón 2002 definiendo al rival de Australia en la repesca intercontinental, siendo Uruguay y Colombia. Las 2 selecciones estaban peleando por el único boleto que le quedaba para la siguiente fase, ya que el resto de equipos que estaban por encima de ellos, clasificaron. Por un lado, los charrúas recibían ante la ya clasificada Argentina, mientras que Colombia visitaba a la también clasificada Paraguay. A pesar de que los triunfalistas hicieron lo posible por golear a los guaraníes por 4-0, tenían que esperar a que la albiceleste les hiciera el favor de ganar ante Uruguay, tras el parcial 1-1 que seguía vigente, pero al finalizar los partidos, esto nunca pasó, y al ver a estas selecciones concluir su participación con 27 puntos, Uruguay se fue a la repesca por diferencia de goles. Se habían especulado teorías acerca del Pacto de Montevideo, diciendo de por ahí que si Colombia le metía más goles a Paraguay, Argentina se dejaría perder ante los charrúas para que estos últimos clasifiquen, cosa que nunca pasó porque los mencionados resultados se quedaron ahí hasta el final. Además no hubo reportes oficiales, ni siquiera investigaciones indicando de que esto fuera un arreglo. Sin embargo, algunos medios como el artículo de Futbolete, sugieren que en el camino al Mundial del 2002, se pudo haber tenido la percepción
de que ambos equipos no compitieron intensamente, especialmente a Colombia, quien había vencido a Paraguay de manera simultánea. Pero el verdadero pacto que sí se comprobó ante muchos, siendo la prueba reina del por qué Chile acabó vulgarmente eliminado, ha sido el Pacto de Lima. Mientras estaban siendo apalizados ante Brasil por 3-0, Perú y Colombia se estaban peleando por los boletos restantes que serían la del Mundial, y de una repesca ante Nueva Zelanda. Cuando se percataron de que Chile estaba siendo goleado por Brasil, a partir de este momento, luego del empate que marcó la blanquirroja por Paolo Guerrero al minuto 75, los jugadores de ambas selecciones bajaron de intensidad para que uno fuera al Mundial, y el otro a la repesca, siendo un acuerdo que para nada fue formal, como una estrategia para no arriesgar la clasificación. De esta manera, el Pacto de Lima fue real, y como consecuencia, en el Mundial de Rusia 2018, Perú quedó eliminado al no poder vencer ante Dinamarca, y ante Francia, que a la postre saldría campeón, mientras que Colombia sería la vieja confiable para que Inglaterra pase a la ronda de cuartos, tras haber caído en la tanda de penales luego de un agónico empate que los llevaron a la prórroga. Como lo diría John Wick. Consecuencias. La siguiente historia que hablaré, es acerca de una selección que pertenecía a la AFC, pero debido al conflicto que cierto país le seguía haciendo a Palestina, acabó siendo desafiliada de su principal confederación, siendo nada más, y nada menos que Israel. Todo comenzó en 1974, cuando se anunció de manera oficial la expulsión de la selección israelí de la AFC, debido a los boicots y las tensiones políticas con varios países árabes, a pesar de haber sido campeón de la Copa Asiática en 1964, y de su principal participación en el Mundial de México 1970. Desde ahí se dedicó a estar pasándose en la UFC, y luego en la CONMEBOL, participando en las eliminatorias debido a la falta de una confederación propia. Pero en 1994, logró ser hasta el día de la realización de este video, ser miembro de la UEFA, gracias a un acuerdo que tuvieron entre esta última ante la FIFA, considerando que el viejo continente ofrecía un entorno más estable para su participación en competiciones internacionales, y lo fue, pero eso no cubre de las tremendas enemistades que comete su país ante las naciones árabes, especialmente de Palestina, que no deja de seguir cometiendo genocidio por diversión y por placer. En la repesca intercontinental para definir al siguiente clasificado, rumbo al Mundial de Alemania 1974, se iban a debutar las selecciones de Chile y la Unión Soviética, pero días antes del encuentro que se iba a llevar a cabo en Moscú, ocurrió un golpe de estado en la capital chilena. Cuando el entonces dictador Augusto Pinochet se apoderó del país tras el derrocamiento hacia Salvador Allende, en la capital rusa hubo tensiones en el partido de ambos equipos, y como era de esperarse, Chile sacó un valioso empate que lo definiría en la vuelta ante los rusos, pero eso nunca ocurrió, porque debido a la ruptura diplomática, y por motivos de seguridad para los jugadores de la selección visitante, decidieron retirarse. En lugar de darle la clasificación automática para Chile, se permitió a que se jugara un partido, pero ¿contra quién se enfrentaría? Contra nadie, porque la FIFA permitió a que se jugara un partido, en donde un equipo pudiera jugar sin la presencia del rival, y así fue. Cuando se marcó el gol hacia un arco vacío, en un estadio que era usado como un sitio de detención y tortura para los opositores del dictador, el partido fue declarado como victoria para Chile por walkover, siendo así, la triste clasificación que tuvo la Roja, gracias al partido fantasma. Nada más que decir. Si el motivo del por qué la selección mexicana se salvó de milagro yéndose a la repesca intercontinental, fue gracias a un reñido partido, que al principio estaba definiendo la clasificación para una selección que quería participar en la edición mundialista por primera vez, pero en los minutos finales, lo perdieron todo. Absolutamente todo. Ocurrió el 15 de octubre del 2013, cuando las selecciones de Panamá y Estados Unidos se enfrentaban en un duelo que fue de película. Los canaleros estaban sorprendiendo en la pelea por mantenerse en el cuarto puesto, ya que con eso debutarían ante Nueva Zelanda en la repesca, luego de la parcial victoria por 2-1 ante los estadounidenses, pero en los minutos finales del partido, ocurrió lo peor.
La visita empató, y para colmo, anotaron el 3-2, condenando a los canaleros hacia su agonizante derrota, y en especial, su dolorosa eliminación. ¡Atención con el centro, Estados Unidos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Estados Unidos! ¡Estamos en la reclasificación! Estados Unidos, para que lo sigamos criticando, para que digamos, Estados Unidos ya nos rebasó a señor Luz. Estados Unidos es más que nosotros en fútbol. Estados Unidos hoy se da el lujo de jugar con suplentes y de dejarnos vivos. Ojalá que Vucetich se ponga los pantalones o ponga su renuncia hoy. Está fracasando también como técnico. No está funcionando como entrenador de la selección. No obstante, la gente que se angustió por México, se alegraron de la suertuda clasificación de su equipo, pero tal como lo decía Cristian Martinoli, narrador de los partidos de TV Azteca, argumentó que se necesita otro técnico para reemplazar a Vucetich, y es acá, que llegaría el Piojo Herrera con su confiable base americanista, salvándolos de su eliminación en la última ronda. Luego de la condena que tuvieron los canaleros, en la siguiente eliminatoria, tuvieron la clasificación que fue de puro cine, tras haber acabado en la tercera posición del hexagonal final, venciendo a Costa Rica con el polémico gol marcado por la mano, mientras que a Estados Unidos, caería eliminado tras perder de visitante ante Trinidad y Tobago, siendo así, una señal de justicia divina por la agonía que aplicaron en la anterior eliminatoria, aunque no me lo crean. Tal como lo leíste nuevamente, en estas eliminatorias hubo selecciones que acabaron siendo sancionadas por la FIFA, las cuales fueron muchas que se involucraron en diversos bochornos, siendo las invasiones al terreno de juego, los lanzamientos de objetos, y los cánticos con comportamientos discriminatorios. Pero en este punto, hubo peores casos de selecciones que no simplemente recibieron severas sanciones, sino que también fueron descalificadas de la edición, o peor, vetadas para no volver a competir indefinidamente. Entre los afectados se encuentra Congo y Pakistán, por el incumplimiento hacia sus normas internas de la FIFA. Zimbabue, por interferencias gubernamentales en la gestión del fútbol. México, por el tremendo escándalo de los cachirules que le costó su participación al Mundial de Italia 1990. Indonesia, por el impago de jugadores, amaños de partidos y escándalos de corrupción. Alemania y Japón, por las invasiones hacia otros países, y enormes daños que causaron sus propios gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente Rusia, por la invasión hacia Ucrania que hasta el día de la realización de este video continúa, sumado de los escándalos de dopaje masivo que se burlaron de la Agencia Mundial Antidopaje, las cuales le costaron su participación en las eliminatorias posteriormente. Incluso hubo selecciones sudamericanas que estuvieron a punto de ser castigadas por la FIFA, siendo Argentina y Brasil, por intervenciones gubernamentales, pero no se confirmaron las sanciones que casi los dejan sin mundial, al menos, por ahora. Cuando iban a debutar en las eliminatorias africanas, rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, en el quinto grupo que estaba ante Marruecos, Tanzania, Zambia, Níger, y la que posteriormente sería retirada por una severa sanción, siendo Congo, la selección de Eritrea, se tuvo que retirar por una terrible situación que fue la siguiente. Si bien la FIFA y la propia CAF no dieron la razón del por qué se retiraron, las fuentes cercanas como el medio The Guardian, indicaron que Eritrea se retiró de manera voluntaria, debido al temor de su propio gobierno, tras descubrir que los jugadores aprovechaban los viajes hacia el extranjero para escapar y pedir asilo político en otros países. Desde el año 2009, más de 60 jugadores que venían de Eritrea, escaparon de su régimen durante su participación en competiciones internacionales, incluyendo a 10 que se refugiaron en Botsuana obviamente, y 5 jugadoras del equipo sub-20 quienes desaparecieron en Uganda en el 2021, por lo que debido a estos reportes, el gobierno de Eritrea restringió a su selección de participar en los torneos internacionales, para prevenir futuros escapes. Al principio pensaron que Eritrea estaba en el listado de equipos sancionados, pero en realidad no, porque debido a la arbitraria restricción que impuso su gobierno, la selección no volvió a competir en las eliminatorias a lo largo de 2 años, y la cuenta continúa hasta el día de hoy.
En el camino hacia el Mundial de Estados Unidos 1994, antes de ver a los nipones participar consecutivamente en el magno evento, dicha selección estaba peleando por la primera clasificación, a través de una hexagonal final que se estaba llevando a cabo en Doha. El motivo del por qué Japón luchaba por conseguir el sueño mundialista, se debió al nacimiento de su liga profesional, siendo la J-League, además de una serie anime que trajo muchísima popularidad y prestigio para el fútbol de dicho país, siendo los supercampeones respectivamente. Lamentablemente, a diferencia de la agonía canalera que abatió a muchos jugadores junto a su propia hinchada en las eliminatorias de la CONCACAF, la que tuvo la selección de Japón, fue suprema. Extremadamente suprema. El 28 de octubre de 1993, cuando los nipones estaban ganando el partido por 2-1 ante Irak, obteniendo finalmente la clasificación al Mundial de 1994, en los segundos finales del encuentro, sucedió lo siguiente. Irak empató el partido, y para peor, se concluyó nomás por el último gol que condenó a los japoneses caer en el tercer puesto, llevándolos a la eliminación directa. La angustia no se hizo esperar, y luego de un terrible fracaso que asumió el entonces entrenador, Marius Johanoft, acabó siendo despedido semanas después. Sin embargo, esta agonía de Doha sirvió de inspiración para subsiguientes campañas clasificatorias en los siguientes años, siendo la primera participación al Mundial de Francia 1998, y hasta el día de hoy, la legendaria frase "siendo recuerden Doha", es invocada por la hinchada y por la prensa, para que Japón nunca vuelva a caer en las eliminatorias posteriormente. Volviendo con Chile, si el partido fantasma no fue lo único que trajo desgracias a la Roja, el que fue apodado como el maracanazo chileno, ha sido de lo peor que ha recibido esta selección históricamente. Esto ocurrió el 3 de septiembre de 1989, en el partido definitorio para la clasificación directa al Mundial de Italia 1990, entre Brasil y Chile, pero a partir del minuto 67, mientras ganaban los locales, el guardameta Roberto Rojas cayó al césped luego de la caída de una bengala desde las tribunas. Cuando el equipo se retiró porque no habían garantías para el partido, la FIFA y la CONMEBOL investigaron el incidente, y al día siguiente, con la colaboración de las autoridades, descubrieron que la herida no era causada por la bengala que arrojaron desde la tribuna, porque cayó de 2 a 3 metros de distancia, sino por una hoja de afeitar que estaba escondida en su guante. Tras casi 9 meses después de ocurridos los hechos, el exportero de la selección chilena de fútbol se decidió a admitir su culpabilidad. En declaraciones al diario La Tercera, Roberto Rojas cambió una vez más su versión, la que ahora sería la verdadera y definitiva. El portero indicó que usó un bisturí para hacerse el corte, el que tenía oculto entre la camiseta y el guante de su mano derecha. Al descubrir la farsa, no le quedó más alternativa que decir la verdad, y tras haber explicado de un descarado plan para que se reprogramara el partido neutral ante Brasil, acabó recibiendo la peor consecuencia que marcó su vida para siempre. Roberto Rojas quedó prohibido a jugar fútbol de por vida, la cual lo llevó a su lamentable retiro, cosa que fue levantada años más tarde, mientras que a la selección de Chile, quien debutó en ese partido antes del abandono por el bochornoso incidente, fue sancionado por fuera de 2 mundiales hasta su regreso en Francia 1998. A pesar de las aclaraciones, y la melancolía que tuvo el arquero quien fue el cómplice del lamentable caso, el maracanazo que tuvo en esta eliminatoria, se convirtió en el peor momento que quedó grabado para siempre, en la historia de la selección chilena. Cuando la selección de Escocia debutaba en la pelea por la clasificación al Mundial de México 1986, en la última fecha que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 1985 en Cardiff, los escoceses debutaron un reñido partido ante Gales, por el segundo lugar del 7º grupo por debajo de la entonces clasificada España. Antes del último enfrentamiento, el entrenador Jock Stein, quien estuvo acompañado por el entonces Alex Ferguson, dejó a un lado el tratamiento de remedios para su corazón, concentrándose en la dirección del equipo antes de su retiro.
Pero cuando ocurrió el último partido, definiendo la clasificación para Escocia en la repesca, siendo el rival de Australia, cuando Sten fue al banquillo del técnico de Gales para dar la mano como señal de respeto, cayó al suelo producto de su ataque cardíaco. Minutos después, y tras haber sido atendido en la enfermería del estadio, Jock Stein falleció. Posteriormente, Escocia se clasificó al Mundial tras vencer a Australia con un global de 2-0 en la repesca, sin la aparición de un legendario entrenador, quien sacrificó su vida para clasificar a su selección en el Mundial, por última vez. La siguiente historia que verán ahora, sucedió en una intensa fase que acabó en una batalla campal, que fue ocurrida en las eliminatorias asiáticas rumbo a México 1986. El 19 de mayo de 1985, la selección de China recibía a Hong Kong, para definir al vencedor del grupo que estaba formado por las selecciones amateur siendo Macao y Brunei, las cuales ya estaban eliminadas de la ronda. Se habían creído que los dragones del lejano oriente eran los favoritos para pasar a la siguiente fase, debido a que venía de ser finalista de la Copa Asiática de 1984, pero para la desgracia de sus espectadores, Hong Kong ganó el reñido partido de visitante por 2-1, sellando su clasificación hacia la siguiente ronda. Esto provocó a que la hinchada de la selección local entraran en un enorme estado de furia, causando incidentes en el Estadio de los Trabajadores de Pekín después del partido, por lo que tuvo que ser controlado por la Policía Armada Popular, en el primer incidente de vandalismo futbolero en la historia de la República Popular de China. Luego del tremendo caos que armaron, 127 espectadores fueron arrestados por el vandalismo, mientras que los entonces dirigentes, siendo Xue Lingzhen como gerente del equipo, y Feng Gaoli como presidente de la asociación, renunciaron. Y para peor, ¿qué pasó con el que eliminó a la selección de China siendo Hong Kong? Pues, no le fue bien, ya que cayó eliminado en la siguiente ronda, ante Japón, que en aquel entonces nunca se había clasificado al Mundial, hasta verla debutar en las posteriores ediciones, por lo que sí, fue un enorme sabor amargo para los dragones caer de locales ante los dragoncitos, pero a diferencia de la agonía de Doha que tuvieron los nipones, en este caso, fue de manera teórica, la inspiración para que China obtuviera la primera clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002, años más tarde. Cuando se realizó la primera eliminatoria que fue cuestionable, siendo la de Italia 1934, en la siguiente edición, siendo la de Francia 1938, pedida por el entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, el siguiente formato eliminatorio que desarrollaron para definir a los siguientes clasificados, fue tan peor, que ni siquiera el asqueroso formato del camino hacia Inglaterra 1966, lo supera. ¿Qué podemos decir ante esto? Muy simple, el formato fue un desastre, ya que mientras estaban realizando los partidos para definir a los siguientes participantes, estuvo opacado de países que entraron en guerra, hubo fases de eliminación directa que estaban disfrazados de grupos, y en especial, mayoría de países del continente americano renunciaron a participar en su edición, salvo Brasil y Cuba obviamente. Lo más insólito de esto, fue que Japón se retiró del entonces repechaje, siendo el motivo principal de que la selección de las Indias Orientales Neerlandesas, actualmente Indonesia, participarían por primera y única vez en el Mundial, mientras que Egipto, quien quería sumar su siguiente participación, acabó abandonando la repesca debido a que la FIFA se opuso a la fecha del Ramadán para su enfrentamiento ante Rumania. Y en cuanto a Austria, quien estaba clasificada al torneo, se retiró de manera obligatoria debido a la invasión de la entonces Alemania en su territorio, de la cual causó la trágica muerte del entonces delantero de la selección, Matthias Sindelar.
Posteriormente, luego de la edición que terminó a Italia como campeón por segunda vez consecutiva, y bajo la presión de Mussolini, si a este mundial no fue el único que logró llegar a ser de por lejos, el peor de la historia, su eliminatoria también lo fue, ya que ha sido un tremendo enredo ubicar a las selecciones que luego se retirarían, y de un tremendo boicot que recibió por no elegir a Argentina como sede para la edición mundialista de este año, sumado de ser un intento fallido de Eurocopa, que años más tarde se realizaría la primera edición en 1960. Sin dudas, la peor eliminatoria que quedó grabada en la historia del fútbol mundial, para siempre. En las eliminatorias que se estaban llevando a cabo para definir al único representante del Mundial en México 1970, Honduras y El Salvador se enfrentaban en la segunda ronda para definir al rival de Haití, mientras que a sus respectivos gobiernos, entraron en un conflicto que revivieron la Segunda Guerra Mundial. Cuando se disputaron los siguientes encuentros, que repartieron de una victoria para cada equipo, ya que en ese entonces no existía el marcador global, ni siquiera definía la clasificación para la selecta por diferencia de goles, se tuvieron que definir en un partido de desempate el 27 de junio de 1969, pero a pesar de esto, dicho enfrentamiento estuvo opacado de severos incidentes que había en las tribunas del Estadio Azteca, por lo que tuvo que ser controladas por las autoridades mexicanas, y al final, el vencedor sería la selecta por el resultado de 3-2, siendo rival de los haitianos y que posteriormente clasificarían a su primer mundial. Pero esto no impidió a que ambos países entraran en guerra, luego de la tensión diplomática que tuvieron hasta el día en el que los salvadoreños ganarían su segundo partido ante los catrachos, por lo que a partir de este momento, tuvieron enfrentamientos tanto terrestres como aéreos, que a eso último se le midieron estas naciones reviviendo la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese entonces, conservaban los clásicos aviones de guerra y que luego caerían estrelladas durante el conflicto. Al final, esto quedó intervenido por la OEA luego de enterarse de que las naciones centroamericanas estaban en guerra, y luego de unos diálogos, sumado de las consecuencias que dejaron un saldo de entre 4.000 y 6.000 muertes entre civiles, la guerra del fútbol fue considerada hasta el día de hoy, como el peor momento que manchó la tradición futbolera de las eliminatorias mundialistas, históricamente. Desde que se formó un sorprendente equipo que debutó en las Olimpiadas de Seúl 1988, hasta el fatídico y maldito día que condenó a todo un país sin debutar la Copa del Mundo, la selección de Zambia era un equipo que había tenido posibilidades de verla debutar en el magno evento, pero esto nunca pasó, y lamentablemente nunca pasará por lo siguiente. Cuando se llevaban a cabo las eliminatorias africanas al Mundial de Estados Unidos 1994, Zambia venía de ganar el octavo grupo que estaba formado por Madagascar, Tanzania, y Namibia, pero cuando fue ubicado en el segundo grupo triangular con Marruecos y Senegal, Zambia estaba preparada para debutar con su plantel, visitando a los Leones de la Teranga en Dakar, pero esto nunca pasó por una tragedia que acabó colapsando a todos los habitantes de su país. Durante la primera escala en Brazzaville para recargar combustible, se detectaron problemas con uno de sus motores, en el avión de la Fuerza Aérea de Zambia, siendo el Havilland Canada DHC-5 Buffalo, de la cual transportaba a la selección, y que a pesar de este inconveniente, el vuelo continuó como si esto no pasaría a mayores. Pero luego de despegar desde Libreville, para su siguiente destino siendo Abidjan, durante el vuelo se presentó un incendio en el motor izquierdo del avión, y en lugar de que el piloto apagara el motor indicado, apagó el motor derecho, causando a que el avión cayera directamente al mar a 500 metros de la costa. Cuando encontraron los restos del avión, no hubo ningún sobreviviente. Posteriormente, el país entró en luto, muchísimos familiares, directivos, y amigos de los jugadores y cuerpo técnico del equipo que estaba en el avión, lloraron por su terrible partida, en medio de un funeral que era asistido de mucha gente, despidiendo a quienes eran los seleccionados para llevar a su selección hacia el primer mundial. A pesar de la tragedia, el equipo tuvo que ser reconstruido desde cero, pero a pesar de sus esfuerzos, el 10 de octubre de 1993, Zambia peleaba por mantener el empate ante Marruecos de visitante, consiguiendo hasta el momento su boleto dorado para el magno evento por la diferencia de goles, pero en el minuto 69, todo se derrumbó, cuando cayeron por la mínima.
actualmente, tras haber conseguido su histórico logro siendo campeón de la Copa Africana del 2012, homenajeando a las víctimas del accidente, en el camino al Mundial no tuvieron la misma suerte, y actualmente, siguen en severas dificultades para conseguir el sueño de debutar en la Copa del Mundo, debido a los formatos eliminatorios que la propia CAF administra, las cuales son, y para siempre serán complicadas para cualquier selección, sean las que quieren volver a competir, como a otras que intentaron conseguir el objetivo, pero que tristemente se quedaron con las manos vacías al final. De todas maneras, esperemos que esta selección alcance el sueño que pueda ser cumplido, algún día.